Adelante, hermana. Amado Señor, aquí estamos estos hijos tuyos a tu encuentro. Señor, felices dándote gracias, dándote la honra, la gloria. Señor, este es un tiempo maravilloso. Gracias por nuestro pastor Mario, que él, Señor, nos prepara, nos lleva de la mano para esclarecer tu palabra, Señor, para regocijarnos con este aprendizaje de cada semana, Señor. Te agradecemos, Señor, por estos conocimientos y ayúdanos, Señor, para que podamos ser luz en nuestra casa, nuestro trabajo y donde quiera que nos encontremos. Agradecidos por este tiempo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. El Señor le bendiga esta noche. Amén. El Señor bendiga a los que están aquí presentes y los que están en las redes sociales. Saludos. Veo a Beatriz, no veo a Jenny, pero veo a Magnolia riéndose como siempre. Señor le bendiga. Hoy tenemos un culto como el huevo, pasado por agua. Así que por lo menos aquí, no sé en sus países, pero aquí en esta zona del sur de la Florida ha estado lloviendo todo el día y muchísimo. Todo el viaje ahora para acá fue con aguaceros torrenciales. Pero le damos gracias a Dios porque nos permitió llegar y porque estamos aquí, porque llegamos bien y que el Señor nos continúe bendiciendo. No sé por allá cómo pasaron la Semana Santa, espero que el Señor los haya bendecido. Y bueno, por aquí también nosotros, gracias al Señor, pudimos celebrar una semana tan importante. Pero bueno, ya hoy nos incorporamos al estudio de Romanos y nos habíamos quedado en el capítulo número 3 y nos habíamos terminado hasta el versículo 20. Vamos a leer a partir del versículo 21 hasta el 31. A ver si Dios permite y hoy podemos terminar el capítulo 3 de Romanos. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. En Dios solamente, es Dios solamente Dios de los judíos, no es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Oremos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que tú nos das de llegar aquí a tu casa.
de que nos has traído con bien a pesar de las inclemencias del tiempo, Señor. Y te damos gracias también por los hermanos que están conectados en este momento. Te pedimos, Señor, tu bendición para cada cosa que podamos decir en esta tarde noche aquí, Señor. Que todo lo que digamos sea dirigido por tu Espíritu Santo. Porque, Señor, la palabra humana no tiene validez ninguna, ni tiene peso ninguno, ni tiene convencimiento ninguno. Pero el único que convence, el único que bendice, el único que transforma y el único que trata con el corazón eres tú por medio de tu Espíritu Santo. Te rogamos, Señor, que nos ilumines, nos inspires, nos reveles y nos unjas a la hora de exponer tu palabra. Y que nosotros al salir de aquí podamos sentir que tú has bendecido nuestras vidas, que has hablado de nuestras vidas y que, Señor, tu palabra ha satisfecho cada una de nuestras necesidades. Te pedimos que reprendas todo aquello que no esté en tu voluntad y que perdones nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras debilidades. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, Romanos ya hemos venido viendo cómo el apóstol Pablo va tratando con una iglesia que al parecer tenía ciertos conflictos entre dos etnias, ¿no? Entre judíos y entre gentiles. Y el Señor viene aclarando y viene diciendo cómo viene siendo el trato de Dios con cada uno. Pero en un final, Pablo como que va unificando las cosas, ¿no? Como que va entrándolo todo por un mismo molde, por un mismo embudo, porque no hay diferencias. Los judíos, característico de ellos, proponían la circuncisión. Y Pablo está tratando, como les dije, de llegar a un balance en todo esto. Y hemos visto ya que judíos y gentiles son culpables delante de Dios, porque vimos el miércoles pasado una serie de versículos donde nos decía que no había justo ninguno, no había quien entendiera, no había quien buscase a Dios, y cómo la verdad que el hombre estaba totalmente desprovisto. Ahora dice el versículo número 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Es decir, ahora, independientemente de la ley, dice el apóstol Pablo que Dios ha manifestado su justicia y que la justicia es por medio de la fe en Jesucristo y que no hay diferencia entre judíos y gentiles, por lo que está diciendo también en el versículo número 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este es un versículo muy conocido y uno de los versículos para el evangelismo personal. Casi siempre cuando las personas se preparan para hacer evangelismo personal, uno de los versículos que casi siempre aparece, que se enseña es eso: todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos somos pecadores, no hay ningún tipo de oportunidad. Por tanto, hermanos, todos los hombres han pecado. Todos los hombres han pecado. Hay un pasaje en Eclesiastés que dice, porque no hay hombre que pueda decir que no ha cometido pecado. Todos han pecado porque venimos arrastrando el pecado de Adán y Eva y ya nacemos en una naturaleza pecaminosa. Como les dije, no sé si fue el martes pasado o el antes pasado, no, el pasado no, el antes pasado, el otro, los niños no tienen conciencia de pecado, pero sí vienen arrastrando una naturaleza pecaminosa. Por tanto, no hay
ningún tipo de posibilidad de que un hombre no necesite la justificación de Dios. Todos están destituidos, todos están perdidos, sin excepción ninguna, sin privilegios ninguno, ya sea judío que hayas nacido judío o ya sea gentil, necesitas tener la justificación de Dios, necesitas tener la justicia de Dios. Y la justicia de Dios solamente, dice la palabra ahí en el versículo 22, se obtiene por medio de la fe en Jesucristo. Es como que haya una persona que sea un condenado a muerte y necesite un indulto, necesite un perdón, necesite algo que lo pueda justificar para poder pasar. Solamente el pecador delante de Dios puede ser justificado cuando tiene fe en Jesucristo, mediante la fe. Y una de las cosas que sucede cuando un pecador se convierte es que es justificado. Es lo que se conoce como la justificación. Yo los otros días se lo dije, suceden varias cosas y vamos a ver algunas cosas, y algunas de las cosas que vamos a ver hoy en el estudio son cosas que se estudian en teología, ¿no? En los seminarios y esto. Pero suceden varias cosas cuando una persona se convierte. Una es que es regenerada, es decir, que es totalmente cambiada. Otra es que es redimida, comprada, es decir, otra es que es justificada, otra es que es adoptada, otra es que es santificada. ¿Sí? Dios, por medio de nosotros tener fe en Él, da de su justicia, la aplica a nosotros. No porque nosotros tengamos justicia en nosotros mismos, sino que Él da a nosotros creer en Él, al tener fe en Él, su justicia, para que nosotros fuéramos justificados en Él. Por tanto, hermanos, solamente por medio de la fe en Jesucristo, nosotros somos justificados. Entonces, la fe, nosotros hemos visto aquí que la fe viene por oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por tanto, la fe no la produce el hombre, la fe no la puedo producir yo. La fe salvadora yo no la puedo producir. La fe no la puedo comprar en la farmacia ni en ningún mercado. La fe viene por oír la palabra de Dios. Es ahí que, como vimos también en estudios anteriores, que a Dios le plació salvar al mundo. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Porque cuando nosotros exponemos la palabra de Dios en sí misma lleva encerrado fe. Y todo por lo menos yo desde mi punto de vista, con el mayor respeto a lo que algunos piensan, la fe está disponible o al alcance de todos los hombres. Algunos piensan que no hay fe para todos los hombres, pero si ustedes quieren, y yo lo digo para simplemente tengan una idea, no para, vamos a verlo ahí en el discurso del apóstol Pablo en el Areópago de Atenas, en Hechos capítulo 17. Hechos 17. Hechos capítulo 17.
Si queremos leer los versículos 30 y 31, un hermano que lo lea, en donde... Hechos 17. Versículos 30 y 31. Amén. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es decir, vamos por parte, ¿no? Vamos por parte. El apóstol Pablo está en Atenas, está esperando por sus amigos y dice que su corazón ardía, ¿no? Viendo la ciudad entregada a la idolatría. Va al aerópago de Atenas y había tanta idolatría ahí que se encuentra hasta un lugar, ¿no? Un lugar de adoración donde decía al Dios no conocido. Vaya, pues si acaso me faltó uno, ahí voy a sonarlo para adentro. Ahí acabe que si faltó uno, ahí lo voy a entrar por ahí, por el mismo aro. Y él se apoya en eso y les empieza a hablar. El apóstol Pablo empieza a disertar ahí con los epicúreos y con los estoicos. Y ellos mismos decían, pero ¿quién es este palabrero? El apóstol Pablo empieza a disertar con la cultura que él tenía, ¿no? Y quiero hacer un paréntesis, bueno, ya lo dije, voy a hacer un paréntesis en esto. ¿Por qué razón? Porque he estado leyendo y algunos estudiosos señalan que uno de los pocos lugares donde el apóstol Pablo no fundó una iglesia con su predicación fue en Atenas. Y los estudiosos, no me gusta decir los teólogos, no todos son, pero los estudiosos plantean que quizás fue por esto, porque él disertó tanto que él ahí, ¿sabes? Que tuvo la oportunidad de sacarle un hombre con un nivel cultural, educado a los pies de Gamaliel. No era el apóstol Pedro, ni Juan, que eran pescadores, ni Jacobo. Y entonces, después de Atenas va a Corinto. Y él tiene una expresión en Corinto. Y bueno, para no dejarlo en eso, ¿no? Vamos a volver a hacer otro paréntesis aquí y aquí vamos a engancharnos con el estudio porque no me quiero ir de aquí, pero bueno, para que vean que me gusta siempre lo que digo, demostrarlo. ¿Algún hermano que me lea? Primera de Corintios, capítulo 2, los versículos del 1 al 5. ¿Una alguien del Zoom que quisiera leer? Hermana Beatriz. Ya. Primera de Corintios 2, del 1 al 5 dice: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por esta declaración que hace Pablo en Corintios, que es el próximo lugar donde él va a evangelizar cuando él sale de Atenas, fíjese que dice, no estuvo entre vosotros con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Y entonces, porque se entiende
que estuvo, bueno, fíjese que los mismos epicúreos y estoicos en la Europa de Atenas, ejemplo, que en este palabrero, ¿dónde salió este? Porque se disparó y se subió por las nubes, según se entiende, ¿no? Y entonces dice, y ni mi palabra estuvo entre vosotros con temor y temblor, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Vuelve a insistir en esto, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por tanto, basado en esto que le estoy diciendo, que ya estoy adornando y me estoy, pero bueno, para que tengan una idea, entré en este pasaje de una manera y ya estoy saliendo por otra. Se cree que el apóstol Pablo aprendió la lección de lo que fue Atenas y dijo, no, aquí se acabó la sabiduría humana, se acabó todos los conocimientos, se acabó todo, como después dicen Filipenses, todo lo que era para mi ganancia lo tuve por basura, lo tengo por basura, con tal de ganar la excelencia del conocimiento de Cristo. Y entonces, cuando él llega a Corinto, dice, aquí se acabó toda la excelencia de la sabiduría y la palabra humana, y yo lo único que voy a predicar es a Jesucristo y a este crucificado. Porque, repito, creen que este fue uno de los motivos por los cuales no todos creyeron, excepto unos pocos que sí dice aquí, pero ciertamente no se recogen datos de que él fundó una iglesia en Atenas, donde casi siempre por donde él iba, él dejaba una iglesia fundada. Esto es simplemente un comentario, no lo puedo afirmar, la Biblia no dice que porque habló con mucha sabiduría ahí, él no fundó la iglesia, sino que es sencillamente que buscan en el contexto lo que pasó en la otra ciudad donde fue y puede ser o no puede ser. Pero a lo que vamos, que fue lo que le dio la hermana, dice aquí, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, aquí este pasaje, en donde hay un mundo totalmente gentil, está diciendo que Dios le está dando la oportunidad a todos los hombres, le está mandando a todos los hombres que se arrepientan. Entonces le está dando la oportunidad a todos los hombres. Ahora, pero si tú le das la oportunidad a todos los hombres, primero sería un contraste tremendo. Como Dios va a mandar a todos los hombres que se arrepientan, si no todos los hombres tienen la oportunidad y no todos los hombres tienen la fe salvadora. Pues Él no murió por todos los hombres. Entonces ahora en el otro versículo dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos. Entonces la fe llega a todos, con haberle levantado de los muertos. Entonces ahora sí es entendible el por qué manda a todos los hombres que se arrepientan, porque le ha dado fe a todos los hombres, de una manera o de otra. El Señor, por medio de la predicación de la palabra, le da la fe, porque cuando la predicación de la palabra llega, por supuesto que lleva encerrado un mensaje de fe. El ser humano, ¿qué puede hacer el ser humano para salvarse? Absolutamente nada. Todo lo ha hecho Dios, todo lo ha propiciado Dios. Ahora, yo sí creo, y esto es un tema, y bueno, lo vamos a debatir, y ya dije anteriormente que en Romanos, por ejemplo, en el capítulo 9 se puede ver de una manera, en el 11 se puede ver de otra, pero en el 5 ya vamos a ver una serie de cosas que la vamos a ir viendo y que son inevitables. Ahora, yo sí creo que conforme mismo el hombre no tiene absolutamente nada, ninguna posibilidad para salvarse, si tiene libre albedrío. Yo creo que 100 pasos, Dios dio los 100. O si quiere, vamos a ver lo más sencillo, de 100 pasos Dios nos dio 99. El único que le queda al hombre es decir, acepto o no acepto. Llega el Dios
y te manda que te arrepientas en todo lugar donde quiera que estés y te da la fe para que te puedas arrepentir por medio del mensaje de la palabra. Ahora, tú puedes decidir en tu libre albedrío. Algunos creen que ya el hombre no tiene libre albedrío. Entonces Dios no es inmutable. Porque no le puedo dar el libre albedrío y después cambiar de opinión. Y cada vez que va al baño, cambia de pensamiento. ¿No? No. Y bueno, estoy poniendo eso como una ilustración de un dicho que tenemos nosotros. Dios no va al baño, por supuesto, ¿no? Pero lo que quiero decir, cuando amanece disgustado, cambió de opinión. No, Dios es inmutable. Dice que no cambia, que no hay sombra de variación en él. Entonces, ¿cómo puede mandar a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan si el hombre no tiene la oportunidad de decir? Solamente si no tiene más nada que hacer, el hombre no tiene nada, y lo vamos a ver ahora de aquí en lo adelante. Pero cuando el hombre acepta a Jesucristo por la fe, Dios le justifica. Y Dios en Jesucristo le da de su justicia para que el hombre pueda estar alto delante de él. ¿Se entiende eso? No sé si estoy enredado, porque esto es un poco... ¿se entiende? ¿Está bien? Ok. Entonces, seguimos. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí, en un solo versículo, toca varias cosas. Ya vemos que somos justificados por la fe. Ahora, dice la palabra aquí, gratuitamente. Es un regalo de Dios. Y muchas veces ha sido el tropiezo del hombre. Porque el hombre quiere comprar. Oye, qué cosas, qué brutos somos, ¿no? O qué torpes somos, ¿no? Que te estés regalando una cosa y que tú lo quieras comprar. Yo recuerdo que hace muchos años hubo un grupo de jóvenes que estábamos en la misma iglesia que salíamos y predicábamos por las calles, etcétera, etcétera. Pero se hicieron como unas ferias en unos parques, ferias de artesanía. Eso eran cosas que, por ejemplo, había una lata, eso nunca, en aquel momento nunca hubo propiedad privada ni nada por el estilo, pero te dejaban vender, por ejemplo, un cuadrito que tú cogías un pedazo de aluminio y la gente con ingenio lo hacía, o hacía un muñeco de yeso o un adorno, etc. Y entonces había dos hermanos en la iglesia, que nosotros éramos en la iglesia, dos hermanos que vendían en una mesa, ponían una mesita ahí y vendían en la feria. Y a uno de nosotros se le ocurrió, vamos a hablar con fulano y mengano para ir ahí y regalar los tratados. No sé si saben lo que es un tratado. Sí. No saben ver si lo que es un tratado. Un tratado es un papelito donde te ponen el plan de salvación, donde yo dije eso mismo de Romanos 6:23 y todo eso. Entonces, hermano, mire, cuando ellos vienen a la mesa a comprar, ahí ponemos y le regalamos los tratados. Y los tratados, por supuesto, tenían el cuño de la iglesia y entonces tenían la dirección y esto y lo otro. Y cuando hablamos con los hermanos nos dijeron, sí, está bien, por parte de nosotros no hay problema, pero va a haber un problema. Que ellos tienen la mentalidad ahí de comprar. No camina el regalado. Es decir, no, si ellos van a gastarse su dinero y lo que van es con esa mentalidad. No van con la mentalidad, aunque sea un pedazo de papel. Y yo, cuando estaba preparando el estudio, me acordé de eso y dije, qué cosa más grande, que las personas lo que quieren muchas veces es comprar, porque cuando compran, como que tienen derecho a exigir, ¿no? Como que tienen derecho a pedir un intercambio, o yo puse una parte.
Pero con Dios no es así. Con Dios no hay dinero del mundo que pueda comprar la salvación. No hay bienes en este mundo que pueda comprar la salvación. No hay nada en este mundo que pueda pagar por lo que costó la salvación, y como acabamos de salir ahora de esta Semana Santa, por lo que costó la salvación y lo que fue el sacrificio de Jesucristo por nosotros y su sufrimiento en la cruz del Calvario y todo lo que hemos visto en esa semana por la salvación de nosotros. Sencillamente, no hay un hombre el que sea que se pueda parar el día del juicio final y decir, yo cumplí con esto, o pagué con esto, o hice esto con esto, y yo entonces soy merecedor de entrar en tu reino. El que quiso, inclusive en el libro de los Hechos, hubo alguien ahí que cuando vio a los apóstoles ministrar y el Espíritu Santo derramarse de la manera que se estaba derramando sobre los apóstoles, quiso pagar por el don del Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Lo estoy diciendo con mis palabras, pero el don de Dios no es comprable. Todo lo que nosotros tenemos de Dios, empezando por la salvación, ha sido regalada. No hay hombre que lo pueda comprar. Y después, que no es el caso en este momento, pero después que usted ha aceptado el regalo de la salvación, Dios le da regalos que son dones. Y Él se lo da. Dice que el Espíritu reparte quien quiere, como quiere. He oído en grupos cristianos, ciérrate ahí, tírate en ayuno, en oración, y no salgas ahí hasta que no te dé esto en específico. No quiero mencionar para que nadie se vaya a sentir herido, porque el objetivo aquí es no de ustedes, ¿no? Sino, no sé quién pueda ver esto en las redes sociales. Ya esto es una cosa que tú estás dando un estudio bíblico y lo estás dando prácticamente para el mundo. A lo mejor no lo ve nadie, pero tú no sabes. Y entonces, Señor, hermano, no es así. No es así. No vas a... Los otros días le decía a alguien muy cercano a mí, le dije, Dios no es manipulable. Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón y sabe con qué intención nos estamos acercando a Él. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios que nos justificó gratuitamente. No había manera de comprar, sencillamente lo regaló. ¿El hombre quiere comprar? No. Aquí no se vende. Conforme vimos en aquella feria lo que se vendía y no se regalaba, bueno, ahora en las cosas del Señor, en la salvación, hay un cartel que dice, no se vende, se regala. Sencillamente, si quieres venir a tener las cosas compartidas, no, todo se regala y Dios lo ha dado todo por regalo. Dice, gratuitamente por su gracia. Imagínate, este es un término que se lo puedo decir lo que significa en dos palabras, pero que es tan profundo. Es tan profundo. Es decir, nosotros estamos aquí por la gracia de Dios. Nosotros hemos sido salvos por la gracia de Dios. Nosotros amanecemos cada día por la gracia de Dios. Cuando nosotros hacemos algo que puede ser útil o ser bueno, es por la gracia de Dios. Y gracia, hermano, en términos cortos, significa favor inmerecido. Es decir, es una bondad extrema, una manifestación a lo máximo que nosotros no podemos imaginar lo que Dios ha hecho por nosotros sin nosotros merecerlo. Que es otro término bien que el apóstol Pablo va definiendo. Nadie se merece la salvación. Todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Dios ahora le ha justificado por la fe. Dios ahora le ha justificado gratuitamente.
pero sin nosotros merecerlo. No, porque imagínate, ese es el hijo de fulano, o sacó los ojos azules, o... No. Todos estábamos destituidos y todos nos merecíamos la condenación. No había nadie que tuviera el más mínimo merecimiento para tener la salvación. Sencillamente, sin uno merecerlo, Cristo nos dio. Yo no me merecía que Dios me hubiera mirado, como dice el Salmo número 8, ¿quién es el hombre para que tengas en memoria? Él es el hombre para que lo visite. Ahora que le están dando la vuelta, se la dieron creo que ayer, ¿no? La vuelta a la luna. En el año 69 clavaron ahí ese salmo en la luna. Me imagino que todavía esté ahí, ¿no? Porque nadie la ha visitado, no sé qué es viento, no sé cómo será eso ahí. Yo creo que ahí no hay ni atmósfera, estuve bien. Pero los astronautas dijeron, cuando veo los cielos ahora, la luna y las estrellas que tú formaste, me pregunto y digo, ¿quién es el hombre para que tengas en memoria? El hijo del hombre para que lo visite. Eso, como le dije, está en el Salmo número 8. Por tanto, ¿quién era yo para que Dios me mirase? Para que Dios me permitiese nacer, para que Dios me diera vida y salud. Y después de todo eso, Dios me diera la oportunidad de arrepentirme, porque Él pagó en mi lugar gratuitamente. Yo no me merecía eso. Yo no me merecía todo lo demás que ha venido como resultado de la salvación. Yo no me merecía la esposa, no me merecía las hijas, no me merecía la familia, todo Dios lo ha dado por gracia. Sencillamente, no me merecía estar aquí, no me merezco estar aquí, no me merecía haber sido llamado, muchas veces he podido ser instrumento de bendición o de salvación para alguien y no me lo merezco. Sencillamente es la gracia de Dios extendiéndose y extendiéndose y extendiéndose. Y cuando me he equivocado, cuando he fallado, cuando he cometido errores, la gracia de Dios se sigue extendiendo. Porque la gracia de Dios no tiene límite. Porque la gracia de Dios, y aún para el pecador que se resiste, la gracia de Dios le sigue dando y le sigue alcanzando y le sigue alcanzando y le sigue alcanzando la gracia de Dios mientras tenga vida. Ya una vez que la persona parta de este mundo, dice que ya lo único que hay es una horrenda expectación de juicio, ¿no? Es necesario que el hombre muera una vez y después el juicio. Pero la gracia de Dios le sigue dando oportunidades, y el ser humano cierra muchas veces los ojos y cierra su corazón. Dice, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Otra palabra, fíjate cuando en el mismo versículo, en los pocos versículos, esto es otra palabra súper estudiada en la teología. La palabra redención, que quiere decir que fuimos comprados. En una trata de esclavos, en una venta, sencillamente cuando llegaba alguien y compraba a alguien, inclusive a veces en un estado deplorable, lo redimía. Y entonces ya una vez que lo redimía, una vez que lo compraba, lo hacía parte de su propiedad. Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, nos compró con su sangre y nos hizo su propiedad. Por tanto, hermanos, no hay nadie que pueda tocar la propiedad de Dios. Sencillamente eso nos da seguridad, eso nos da eso nos da tranquilidad, eso nos da paz, porque yo dejé de ser propiedad de la tiniebla, propiedad de Satanás, propiedad del mundo, y he venido ahora a ser propiedad de Dios Todopoderoso. Y ese Dios Todopoderoso, en la sangre de su Hijo, me redimió. Y ahora tú eres mío.
ahora ya las cosas que dije, ni las tinieblas, ni Satanás, ni el mundo, ni nada tienen autoridad ni potestad sobre ti, porque ya ahora tú eres mi propiedad. Aquí, cuando alguien compra una propiedad, pues usted puede ver un solar yermo, ¿no? No sé si saben si se dice así en sus países. Usted puede ver eso es, ¿cómo puedo decir? La gente pasa por ahí y hace lo que quiera, pero llegó uno y compró esa tierra. Hizo así, ¡bum!, la demarcó y puso cerca ahí. Por aquí no puede pasar más nadie. Porque esta es mi propiedad. Esto ahora pertenece a mí. Se acabó el jueguito, se acabó lo que pasaba. Entonces, Jesucristo, por medio de la fe, dice que hemos sido comprados por Él. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora, esto es otro término teológico tremendo, la propiciación. Es decir, Jesús se dio para aplacar. Propiciación en el original quiere decir amenguar, aplacar, apaciguar la ira de aquí. Entonces, en realidad, producto de nuestro pecado, nosotros lo que nos merecíamos era la ira de Dios. Eso sí era lo que nos merecíamos, la ira de Dios. Por eso le estoy diciendo lo que es la gracia, que nos ha dado una cosa que no nos merecíamos. Pero cuando nos merecíamos la ira de Dios, Jesucristo ocupó nuestro lugar. Jesucristo nos cambió de posición, siendo yo un asesino, como vimos los otros días con Barrabás. Es decir, siendo yo el que me merecía que toda la ira cayera sobre mí, Jesucristo apaciguó la ira de Dios, o aplacó la ira de Dios, que es lo que significa el término en el original griego de propiciar. Y toda la ira de Dios cayó sobre él para que yo fuera justificado. ¿Se entiende esto? Entonces, hermanos, hemos sido justificados de una manera por la fe, de una manera gratuita. Hemos sido redimidos. Es decir, la gracia ha llegado a nuestras vidas. Hemos sido comprados, es decir, hemos sido redimidos por alguien que fue, que pagó, y sobre él vino la ira de Dios para apaciguar lo que podría venir contra nosotros, para que nosotros pudiéramos, por la fe en él, ser justificados. Dice la Biblia que Dios, en su paciencia, dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Los pecados pasados que nos acusaban, ya no nos acusan porque Dios los pasó por alto en el sacrificio de Jesucristo, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por tanto, hermanos, hay una cosa clara: el único justo, el único santo, el único puro, el único excelso es Él. Y gracias a eso, ahora Él me justifica o nos justifica. Y entonces ahora el apóstol Pablo hace la pregunta: ¿dónde pues está la jactancia? ¿En el que se puede jactar o alardear o bufear con todo lo que hemos estado viendo? Cuando yo no podía hacer nada, lo que yo podía era estar condenado, cuando yo estaba atado en prisiones y condenado a morir. Y viene alguien y rompe las cadenas, y viene alguien y ocupa mi lugar, y viene alguien y tú dices, bueno, espérate,
¿Pero por qué lo estaba haciendo? Porque, bueno, lo está haciendo porque es amigo de mi padre. O no. El padre también era enemigo. No sé si cuando el muchacho, bueno, ya eso no se juega, porque ya ya la tecnología ahora hace los muchachos, pero cuando el muchacho jugábamos un juego que se llamaba Ladrón y Policía. Yo no sé si ustedes lo jugaron. Entonces, dividíamos los muchachos en dos. Y entonces decíamos, este caen en el bando de los policías, y este caen en el bando de los ladrones. Y entonces era correr, eso sí, por eso le digo, por eso éramos flacos, no teníamos triglicéridos, no teníamos colesterol. Entonces era correr. Y entonces cuando un policía... Jenny, parece que quiere decir algo, ¿no? Sí. Parece que, mira a ver si fue policía o ladrón, ¿no? Hermana Jenny, ¿tiene una pregunta? Sí, buenas noches, bendiciones hermano, bendiciones pastor. Bendiciones. Cuando usted menciona, pastor, la justificación, ¿qué pasa con una persona que nunca, que no era salvo, que nunca había querido estar cerca del Señor por X razón, pero a la hora de su muerte, esa persona se le predica, se arrepiente y reconoce que él estaba equivocado y que el Señor es el que salva? Entonces, ¿qué pasa con esas? El Señor lo justifica aunque le queden, si se arrepiente, con minutos u horas de vida. Aunque le queden 30 segundos, el Señor lo justifica. Si aceptó a Jesucristo en el último momento y le abrió su corazón a Él, está justificado. Amén. Gracias, pastor. Amén. No. Entonces, hermano, salían los muchachos corriendo. Entonces, si te tocaban, ya tú ibas preso. A los policías, no, a los ladrones. Entonces te sentaban y entonces iban para allá, para el otro, y iban para el otro. Y llegaba un momento que estaba sentado en un banco, en un quicio donde se jugara 6 o 7 que estaban presos como ladrones. Y ellos seguían buscando a los hermanos, tratando de coger. Ahora, casi siempre dejaban a un cancerbero, ¿no? Casi siempre dejaban a uno cuidando. Ahora, si no podían coger a uno, a dos, a tres, y ellos salían, y tú hacías así, le dabas la vuelta, y le entrabas por atrás, y tocabas a todos los que estaban sentados presos, los liberabas a todos. Y a esa hora correte a los policías, tratar de coger a todos los demás. Y había veces que se daba el caso de que tú llegabas y liberabas a todos, pero venía corriendo el policía atrás de ti y te agarraba a ti, y todo el mundo salía libre y te caía preso a uno. ¿Entiendes? Era un juego así. Entonces, hermano, eso mismo hizo Jesucristo por nosotros. Jesucristo, cuando todos estábamos en el banquillo de los acusados, presos en la cárcel y condenados a muerte, Jesucristo llegó y nos liberó. No importa si los policías tenían razón, refiriéndome a jueguito. Sí, tenían razón, porque todos éramos pecadores. Pero Él dijo, yo vengo a liberarlos a todos. Y ahora todos son libres y yo me quedo sentado aquí, en el banquillo de los acusados. Y yo voy a ser condenado en lugar de ellos. Entonces, ¿dónde está nuestra jactancia? ¿Quién es el hombre que se puede jactar? ¿Quién es el hombre que puede pretender algo delante de Dios? ¿Quién es el hombre que puede desafiar a Dios? Nosotros, en nuestra naturaleza rebelde, muchas veces cuando no entendemos las cosas, cuestionamos a Dios, murmuramos a Dios. Lo vemos que sucedió con grandes hombres de Dios, lo vemos que sucedió con el pueblo de Israel, pero yo no estoy, yo no estoy ajeno. Yo no estoy ajeno a eso. Yo también lo he hecho, yo también lo puedo hacer. ¿Por qué razón? Porque yo no soy mejor que ellos. Pero cuando yo estoy verdaderamente centrado, lo único que debo pedirle al Señor es que verdaderamente me dé un corazón humilde. Que todos los días yo pueda tener
un corazón. Por eso dice la Biblia tan claro que el antiguo lo mira de lejos, porque ¿quién es el hombre? Tenga lo que tenga. Por eso dice la Biblia tan claro que el que se ensalzare, él lo humillará, y el que se humillare, él lo exaltará. Porque ¿quién es el hombre para que pueda jactarse delante de Dios después de todo lo que hemos visto que ha hecho Cristo por nosotros? Lo único que podemos es estar agradecidos, lo único que podemos decir, Señor, gracias. Señor, verdaderamente habrá cosas que no entenderé, pero tú sencillamente lo único que te mereces es mi adoración, mi exaltación. Y vivir, como les dije, tratar, claro, tratar, ¿no? Porque vuelvo a repetirte, somos seres humanos, pero lo más seguro o tranquilo que podamos vivir, sabiendo que yo soy propiedad de Dios, sabiendo, yo salgo por ahí para allá ahora y yo sé que yo llevo ángeles al lado mío y que no me puede pasar más nada que lo que Dios determine, y yo sé que yo voy cubierto con su sangre, y yo sé que el Señor va conmigo. He podido estar en lugares de máximo peligro, producto del trabajo que yo desempeñaba. Había veces que en lugares, barrios malísimos de La Habana, entraban como me decían que había 2, 3 de la mañana un accidente de un taxi. Cuando yo entraba por aquellos lugares, aquellos laberintos, yo a veces decía, porque se había puesto de moda eso, ¿no? Que cogían, y yo tenía un carro igual a los taxis aquellos, era igual, lo único que no era taxi, pero se había puesto de moda que a los taxistas de turismo lo cogían y los degollaban para quitarle la recaudación, sabía que tenían dólares. Pero había algo en mí, y no porque sea yo puedo testificar para la gloria del Señor, que me da tranquilidad, que era que yo sabía que Dios iba conmigo. Una vez llegué a un lugar súper oscuro y el chofer me dijo, no, eso fue un perro que se me atravesó adelante, un taxi también, un perro que se me atravesó adelante y se me dio la fuga. ¿Cómo que se te dio la fuga? ¿Por dónde cogió el perro? Entramos por un bosque para adentro, yo buscando el perro, que el chofer me dijo, no, contra, mira, ese hombre me pudo haber hecho daño, pudo haber tenido gente con el dinero que ellos tenían que le podía haber pagado para tratar de... Y en todo, yo les puedo decir que en todas esas cosas, el cristiano, no yo soy un ejemplo ni nada por el estilo, no, pero el cristiano tiene como una convicción que no está solo, Como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Sencillamente, ese valle de la sombra de la muerte no nos va a atemorizar, porque la luz de Cristo va con nosotros, porque Jesucristo es la luz. Y entonces dice, ¿dónde está vuestra jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No. Si por la ley, no, sino por la ley de la fe. Ahora hay otra ley, que es una ley espiritual, que es la de la fe. Y entonces dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Las obras de la ley no pintan nada aquí. Las obras de la ley no te pueden justificar. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Acuérdense que hay 2 etnias en esta iglesia. Dice, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión, refiriéndose a los judíos que creían en la circuncisión y refiriéndose a los gentiles que no creían en la circuncisión.
Pero a los dos había una sola manera de justificarlo. Por medio de la fe en el sacrificio de Jesucristo. Por medio de la fe en aquel que murió por nosotros. Y termina diciendo, luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué razón? Porque como vamos a ver más adelante, la ley es buena, que soy malo soy yo. Ahora, cuando yo soy justificado por la fe y cuando yo soy transformado por el poder del Espíritu Santo, empieza a ocurrir en mí una serie de resultados. Empieza a ocurrir en mí una serie de frutos. Empiezan a ocurrir en mí una serie de comportamientos, de manifestaciones. Entonces, no aquella ley de matar animales, ni de los sacrificios, ni de las ceremonias, ni nada de eso. Pero ahora, yo confirmo la ley. ¿Por qué razón? Porque yo no mato a nadie. Porque yo no doy un falso testimonio. Porque yo no robo. Porque yo no miro a la mujer del prójimo. Entonces, en todas esas cosas, no las estoy cumpliendo yo por mis recursos ni por mis posibilidades, sino por su gracia. El Señor en su gracia y en el poder de su Espíritu Santo me hace a mí actuar de acuerdo a su voluntad. Porque una de las cosas que va, y con esto termino, estoy en este mismo momento llegando a la hora, porque una de las cosas que hace el Espíritu Santo, que produce el Espíritu Santo en mí, es un aborrecimiento al mundo y un deseo de agradar a Dios. Por eso dice la Biblia, no ames al mundo, de las cosas que hay en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque la carne me va a llevar como si fuera un carretón para el muelle, la carne me va a dar completo para el mundo, para el infierno. Pero ahora esa carne crucificada por el poder del Espíritu Santo, una de las cosas que va a hacer es que yo aborrezca las cosas que aborrece Dios y que yo trate, con el poder del Espíritu Santo, de tratar de lograr de hacer las cosas espirituales. ¿Soy perfecto? No. Pero el Espíritu Santo, a medida que yo busque su presencia en oración, en todas estas cosas, me va a hacer. Entonces, por su gracia, no por mis recursos, no por mis posibilidades, no porque yo compro nada, por su gracia, me va a hacer, entonces, confirmar la voluntad de Dios en todo esto. Por tanto, hermanos, si yo lo que quiero es mundo, estoy muy mal espiritualmente o no conozco a Dios. Pero cuando una persona está centrada en Dios, en su palabra, lo que quiere es agradarle. ¿Por qué razón? Lo que quiere es hacer su voluntad. ¿Por qué razón? Porque está muy agradecida. Cuando nosotros entendemos esto, con el entendimiento que solamente el Espíritu Santo nos puede dar, lo único que puede salir de nosotros es adoración y agradecimiento, alabanza por todo lo que ha hecho por mí, sin yo merecerlo. ¿Se entiende eso? Se hablaron de muchos términos hoy, ya te digo, muchos términos que son base de la teología en todos los lugares, pero ahí está en la palabra y sale de la palabra. A ver, Jenny tiene una pregunta. Pastor, yo no Bien. entiendo mucho el versículo 31. Luego, por la fe, nosotros invalidamos la ley de ninguna manera, sino que nosotros confirmamos la ley. Nosotros seguimos bajo la ley. No. Lo que está queriéndose decir es con respecto a la ley moral, que es lo que acabo de explicar yo, no matarás, no adulterarás, no darás falso testimonio, no... sí, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, pero no es que nosotros vamos a ser justificados por la ley. Cuando lleguemos al capítulo 7, voy a tocar un tema
bien interesante, porque a veces hay confusión con eso y con un texto del Sermón del Monte. Y si Dios permite y me da la sabiduría, le voy a explicar qué ha pasado con la ley con respecto a nosotros. Pero no. La ley, lo que está queriendo decir Pablo es que no es invalidada por la fe, sino que nosotros la confirmamos, como dije yo, como el resultado de tener la justificación por la fe en Jesucristo. ¿Entiendes? Okay. Una vez que yo soy justificado en Jesucristo, yo no quiero matar a nadie, yo no le quiero robar nada a nadie, yo no, ¿entiendes? Okay. Yo no quiero, Ahora le entendí. Gracias, pastor. sin tener que llevar un ritual. Pastor, pero hay que tener en cuenta, es lo mismo, pero el no cumplir la ley no invalida la justificación. Ajá. Sí, o sea, porque No. una no conlleva la otra, pero el no cumplir con uno demuestra que no está. Es que van de la mano. Una cosa trae como resultado eso. La fe en Dios trae como resultado toda esta cantidad de... Yo no puedo cumplir la ley. Yo no puedo cumplir la ley. Por eso es que Cristo me ha justificado. Ahora, una vez que yo estoy justificado en Cristo y soy una nueva criatura, yo no es que cumpla la ley, yo es que tengo resultados espirituales que confirman la ley, porque empiezo a dar frutos espirituales. Como dice Santiago, ¿tienes tu fe? Muéstrame tus obras, porque la fe sin obras es muerta. Nadie es justificado dice que es justificado por la fe, nadie es justificado por las obras, pero el resultado de mi fe es que yo no voy a matar a nadie. El resultado, es el resultado de mi fe. No es que yo vaya a ser justificado por esas obras, yo soy justificado por la fe, pero una vez que yo he tenido un encuentro con Cristo, salen frutos espirituales. Por eso Jesús dice, por sus frutos los conoceréis, porque entonces yo digo que he sido justificado por la gracia y por la fe, y yo sigo robando, endrogándome, haciendo y deshaciendo. No, la misma palabra me dice, este tipo no ha tenido ningún cambio. Este podrá, como dijo Jesús en su palabra, este pueblo del labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ahora, sí, una vez que he sido transformado en mi corazón, yo empiezo a mostrar obras, como dice Santiago, espirituales, ¿sí? Empiezo a mostrar un resultado de lo que encuentro con Cristo y doy un testimonio. Y quiera el Señor permitir que nosotros podamos, a veces se ha dicho que el primer mensaje que le debemos dar a una persona no es, sobre todo personas que viven cerca de nosotros, no una persona que tú te encuentras en el mercado, que no te conoce ni nada de eso, ¿no? Y tú le quieres dar un tratado, lo que sea, pero una persona que vive con nosotros, el primer mensaje no debe ser el del habla, porque las palabras pueden decir muchas cosas. El primer mensaje que debemos dar es del testimonio, que las personas que nos conocen digan, ¿qué ha pasado? Ha ocurrido un cambio, y las personas nos pueden reconocer, verdaderamente ha pasado algo en ti. Jesucristo me ha transformado. ¿Y cómo tuvo eso que no podía vencer? Yo le dije que yo me di cuenta del día que yo me convertí de eso. ¿Cómo tuvo eso que no podía vencer? No lo podía vencer. Pero hoy yo me doy cuenta que Jesucristo ha transformado mi vida, porque las cosas que me vencían ahora no me vencen. ¿Por qué? Porque no soy yo, sino es la gracia de Dios y el poder de Dios en mí. ¿Quiere decir eso que soy perfecto? No. De los pecadores, yo soy el primero, como decía el apóstol Pablo. Si Pablo decía que era el primero, tengo que ser 0,5, porque no puedo estar por detrás de Pablo. Pero el hecho es que yo no soy perfecto, pero sí hay una gran realidad, que lucho día a día para crecer en santidad y buscar un mejor estatus, pero no obstante a eso, sí sé lo que Cristo ha hecho en mí, sí sé lo que Cristo ha hecho en mí. Todavía hay una batalla en mis miembros, como dice Pablo, pero no obstante a eso, sé lo que Cristo ha hecho en mí. Y debo orar cada día, Señor, permite que yo pueda. Lo logro a veces, no lo logro, pero permite que yo pueda, con mi testimonio, con los frutos, con las obras, como lo quieras ver, la Biblia se expresa de todo eso, dar un mensaje a las personas para que puedan ver lo que tú has hecho en mí. Me pasé ahora respondiendo preguntas, pero ¿no hay otra pregunta? No, una pregunta. A ver.
Es lo que pasa. Después no digan que no me metí en tiempo en la oración. Bueno, es como, solamente un comentario. Hay una persona en mi familia, que no quiero decir el nombre, se convirtió al Señor, está yendo a la iglesia, todo eso, pero lo están observando. Los que no conocen de Cristo lo están observando. Y me dijeron, mira, el hermano de tal persona se está muriendo en el hospital. ¿Y tú crees que él ha ido a verlo? No fue el domingo, que es el día que tiene libre, no fue porque tenía que ir a la iglesia. Entonces, ¿cómo se explica eso? Si yo me convierto, una de las cosas, uno de los frutos es que uno debe visitar a los enfermos, ¿verdad? Ir a tener esa compasión, pero él, por no dejar de ir a la iglesia, no fue a visitar a su hermano. Y entonces la persona me dijo, ¿cómo es posible eso? Que no fue. Dije, porque tiene que ir a la iglesia. O sea, entonces ese testimonio de él no está ayudando a la otra persona. Pero no puede ir a la iglesia más tarde. Que diga, a ver, al hermano más tarde. Ya no fue, no va. Bueno, lo primero que le voy a decir es que, conforme mismo nosotros, en muchas ocasiones el mundo reconoce el cambio que ha habido en nosotros. El mundo siempre va a buscar el punto negro de la sábana para acusarnos. Y siempre va a tratar, yo les he contado aquí más que uno o dos testimonios de eso, de cómo trata de acusarnos y de cómo en un momento determinado nosotros podemos decepcionar a una persona del mundo. Y una de las cosas, de las armas que ha usado Satanás, sobre todo en los últimos tiempos, por lo menos desde que yo tengo cristianismo, es que las personas pongan la vista en los hombres. Yo siempre, inclusive como pastor, le trato de decir a las personas que no pongan la vista en mí, no pongan la vista en ningún hombre, empezando por mí, siempre digo así. Porque Jesucristo dijo, venid a mí, todos los que estén trabajados y cansados. Y yo muchas veces cuando he tratado de ayudar a una persona con eso, siempre lo que trato es de llevarle a que le puede resolver el problema, ¿no? Entonces, por tanto, trato de no decepcionar a las personas, pero en un momento determinado lo podré hacer. Y la persona, de acuerdo a su madurez espiritual, si es cristiana, se acordará, déjame poner la vista en el Señor, porque todos los hombres fallamos. Y cuando tú puedes ver cómo Dios te mira a ti, es decir, déjame ver cómo me explico, cuando yo veo cómo Dios me mira con amor, con misericordia y con perdón, entonces si Dios me mira así, ¿por qué yo no los voy a mirar a ustedes con amor, misericordia y perdón? Entonces, en un momento determinado, si un hermano me puede decepcionar por algo, yo lo que debo es mirarlo con amor, misericordia y perdón. Ahora, tampoco se le puede pedir a una persona recién convertida que actúe con una madurez espiritual de 20 años en el cristianismo. Sí, él recientemente se acaba de convertir. Entonces, pero la persona está criticándolo. Pero sí ha cambiado en otras cosas. O sea, muchas cosas han cambiado. Bebía, paró de beber. ¿Ves? Y entonces ha cambiado en muchas cosas. Pero en eso de ir a visitar, o sea, la otra persona lo está observando, que no es cristiano, ¿no? Lo está observando. Mira, el hermano muriéndose. Y no si lo va a ver al hospital, lo va a tratar de coger por otra cosa. Ahora, tampoco voy a justificar en un momento determinado, no es el caso porque este caso no lo conozco, pero hay personas que sí se escudan detrás de la fe o detrás de la iglesia, de esto y lo otro, para hacer una serie de cosas. Yo creo que quizás no está en el momento del crecimiento espiritual que debe, pero no está mal, como dicen ellas. Se acabó la iglesia a tal hora, para el hospital y esto y lo otro, no es que no vaya al hospital. Ahora, lo que le quiero decir es que siempre las personas te van a yo no juzgar. sé cómo responderle, la verdad. Siempre, y a los pastores siempre las personas los van a tratar de, como me dijo a mí un pastor que ya está en la presencia del Señor, me dijo a mí, y lo dijo un grupo de personas, había un grupo de personas, dijo, los pastores se pasan la vida ayudando a todo el mundo, salvando, es decir, predicando para que las personas se salven, aconsejando en los matrimonios, dándole la mano a esto, pero el día que el pastor falla, todos lo quieren aplastar como una cucaracha.
Exacto, una sola falla y ya toca. Entonces, hermano, el hombre no es un ser humano también, o es un semidios. ¿A qué plano lo quieren llevar? Entonces, hermanos, en todas estas cosas tengamos misericordia y miremos uno a nosotros con amor y misericordia para que el Señor nos pueda bendecir. Y no nos vayamos de balance ni para un lado ni para el otro, ¿no? Hagamos un equilibrio en todas las cosas. Vengan a la oración porque si seguimos así no vamos a orar. Bueno, vamos a iniciar la... Ese es el problema.